Llevo 12 años trabajando en casas particulares, limpiando para familias que casi nunca conozco bien, en general por recomendación de otras familias para las que ya trabajé antes. En 12 años, aprendí a no hacer preguntas de más. La gente tiene sus rarezas, sus reglas de la casa, y una no está ahí para opinar, está ahí para trabajar. Pero hay una regla que nunca pude entender del todo, en una casa donde trabajé casi 2 años. Una sola puerta, en el sótano, que tenía terminantemente prohibido abrir. Ni limpiar, ni mirar, ni acercarme. Cumplí esa regla durante casi 2 años. Hasta la noche en que, por una casualidad que todavía hoy pienso que no fue casualidad, terminé del otro lado de esa puerta. Antes de seguir, si te interesan las historias reales de terror y misterio como esta, quédate, en Códice Perdido subimos una historia nueva cada semana. Suscríbete para no perderte la próxima. Para que entiendan bien esta historia, primero les cuento cómo es mi trabajo. Limpio casas particulares desde hace 12 años, generalmente 2 o 3 veces por semana en cada una, para entre 4 y 6 familias distintas según la época. Es un trabajo que exige mucha discreción, una entra a la intimidad de la gente, ve sus desórdenes, sus objetos personales, a veces sus problemas, sin que eso le corresponda a una opinar ni comentar con nadie. Con los años, uno desarrolla un instinto para las casas. Aprende a notar cuando una pareja está por separarse antes de que lo anuncien, cuando hay problemas de dinero aunque la fachada diga lo contrario, cuando una familia está pasando un duelo silencioso. Uno ve todo eso limpiando, sin que nadie tenga que contarlo con palabras. La casa de la que les voy a hablar la conseguí por recomendación de otra familia para la que trabajaba hacía años. Era una casa grande, de 2 plantas más el sótano, en un barrio bastante exclusivo. La familia estaba compuesta por un matrimonio mayor, ya con los hijos grandes y viviendo por su cuenta, y ellos 2 solos en esa casa demasiado grande para 2 personas. Desde la primera entrevista, la señora de la casa, la voy a llamar Irene en esta historia, fue clara con las reglas. Yo tenía acceso a toda la casa, sin restricciones, excepto a una puerta en el sótano, que debía permanecer siempre cerrada, y que bajo ninguna circunstancia debía intentar abrir, ni siquiera para limpiar alrededor. Me dijo que ahí guardaban cosas viejas de la familia, y que el desorden no le molestaba, siempre y cuando esa puerta permaneciera cerrada. Empecé a trabajar ahí 2 veces por semana. La casa, en general, era como cualquier otra casa grande de familia acomodada, mucho espacio, muebles de calidad, una cocina enorme que casi no se usaba porque Irene y su esposo, Eduardo, salían a comer casi siempre. Nada fuera de lo común, salvo esa puerta. El sótano tenía 2 partes bien diferenciadas. Una zona amplia, que funcionaba como lavadero y depósito de herramientas, a la que sí tenía acceso completo. Y, al fondo, separada por un pasillo corto, la puerta prohibida. Era una puerta pesada, de madera maciza, con una cerradura que parecía más nueva que el resto de la casa, como si la hubieran cambiado en algún momento reciente por una más segura. Con el tiempo, fui conociendo un poco más a Irene y Eduardo, dentro de la distancia normal entre empleada y empleadores. Eran amables conmigo, generosos con el pago, nunca tuve problemas de trato. Pero noté, desde bastante temprano, que había una tristeza de fondo en la casa que no terminaba de encajar con la vida cómoda que aparentaban tener. Irene, en particular, tenía días en que la notaba distante, con los ojos hinchados como quien había llorado la noche anterior, aunque nunca dijera nada al respecto. En la sala principal había fotos familiares por todos lados, la boda de Irene y Eduardo, los hijos de bebés, cumpleaños, viajes. Pero noté, sin darle demasiada importancia al principio, que en ninguna de esas fotos aparecían 3 hijos. Solo 2. Y sin embargo, en una conversación casual con la jardinera que también trabajaba ahí, ella mencionó, como al pasar, a la hija del medio, de Irene y Eduardo.
Alguien de quien yo nunca había escuchado hablar ni visto en ninguna foto. La regla de la puerta se mantuvo firme durante todo mi primer año trabajando ahí. Yo la respetaba sin cuestionarla demasiado. Como dije, en 12 años de trabajo aprendí que cada casa tiene sus rarezas, y esta no me parecía peor que otras que había visto. Lo que sí empecé a notar, con el tiempo, eran ciertos comportamientos de Irene relacionados específicamente con esa puerta. Cada vez que yo estaba limpiando en el sótano, ella encontraba una excusa para bajar también, aunque fuera unos minutos, como para supervisar sin decirlo abiertamente. Si yo me acercaba demasiado al pasillo que llevaba a la puerta, aunque fuera para guardar algo en el depósito, notaba que se ponía visiblemente tensa hasta que yo volvía a la zona permitida. Una vez, limpiando cerca de esa zona, se me cayó un balde de agua, y el ruido hizo que Irene bajara corriendo las escaleras, con una expresión de pánico genuino en la cara, que solo se relajó cuando vio que el ruido había sido solo eso, un balde caído, y no algo relacionado con la puerta. También empecé a notar algo en la temperatura de ese pasillo. Incluso en los días más calurosos, esa zona específica del sótano, cerca de la puerta, se sentía notablemente más fría que el resto de la casa, con una humedad distinta, más pesada. En un par de ocasiones, limpiando ahí cerca, me pareció escuchar, muy bajito, algo parecido a un golpeteo, como de nudillos contra madera, viniendo de detrás de la puerta. Cada vez que se lo comenté a Irene, como quien menciona algo sin darle importancia, ella cambiaba de tema rápidamente, o decía que probablemente era una cañería vieja. Cerca de 1 año y medio de trabajar ahí, en una feria de artesanos del barrio, me crucé por casualidad con una mujer que reconocí vagamente. Después de un momento ate cabos, había sido la empleada doméstica anterior en esa misma casa, antes de que yo empezara, alguien a quien había visto solo una vez, brevemente, el día que fui a hacer la entrevista de trabajo. Charlando un rato, casi sin que yo se lo preguntara directamente, me contó que había dejado ese trabajo, después de varios años, por la puerta del sótano. Me dijo, bajando la voz, que en sus últimos meses ahí, las cosas habían empezado a sentirse cada vez más pesadas cerca de esa zona, y que en una ocasión, sola en la casa haciendo horas extra, había escuchado con total claridad, del otro lado de la puerta, algo que sonaba como una voz de mujer joven, llamando, muy bajito, pidiendo ayuda. Me contó que se lo había dicho a Irene, esperando que le explicara qué pasaba, y que la reacción de Irene había sido de un llanto tan fuerte y repentino, que la propia empleada había decidido, ahí mismo, no volver a preguntar nunca más, ni volver a trabajar en esa casa. Renunció esa misma semana. Le pregunté si tenía alguna idea de qué podía haber detrás de esa puerta. Me dijo que no estaba segura, pero que en el barrio, entre otros empleados domésticos de casas vecinas que llevaban más años que ella, circulaba un comentario viejo, nunca confirmado, sobre que la hija del medio de esa familia había tenido un accidente grave, hacía muchos años, del que nunca se había recuperado del todo, y que la familia, por razones que nadie terminaba de entender bien, la mantenía en esa casa, en condiciones que preferían no hacer públicas. Después de esa conversación, no pude volver a esa casa de la misma forma. Cada vez que bajaba al sótano, prestaba atención a cosas que antes dejaba pasar sin más. Empecé a notar que, algunas veces, había platos de comida junto a la base de la puerta, del lado de afuera, que yo debía lavar como parte de mi trabajo, sin que nunca se me explicara para quién eran. Cuando le pregunté a Irene, la primera vez que junté valor para hacerlo directamente, me dijo, con una voz muy controlada, que eran, para los animales que a veces se meten, una explicación que no tenía ningún sentido. Considerando que esos platos aparecían con comida claramente casera, del mismo tipo que cocinaban para ellos. También empecé a notar que Eduardo, el esposo de Irene, bajaba solo al sótano casi todas las noches, durante un rato, siempre después de que yo me hubiera ido.
según pude confirmar comparando horarios con la niñera que a veces se quedaba hasta tarde por otros motivos. Nunca supe, en ese momento, qué hacía exactamente ahí abajo, pero empecé a construir, sin quererlo, una imagen cada vez más clara de una rutina familiar organizada enteramente alrededor de esa puerta y de lo que fuera que hubiera del otro lado. Lo que pasó finalmente fue casi accidental, no algo que planifiqué de antemano. Una tarde, Irene y Eduardo tuvieron que salir con urgencia por un problema de salud de la madre de Eduardo, y me pidieron, por primera vez en casi 2 años, que me quedara un rato más de lo habitual, terminando unas tareas. Y que cerrara la casa con llave al irme. Me quedé sola en esa casa por primera vez en mucho tiempo. Terminé mis tareas normales relativamente rápido, y me encontré, sin decidirlo del todo conscientemente, parada frente a la puerta del sótano, con el llavero completo de la casa en la mano. Irene me lo había dado esa tarde para poder cerrar todo antes de irme, sin pensar, supongo, en que ese llavero incluía también la llave de esa puerta específica. Me quedé ahí parada varios minutos, discutiendo conmigo misma. 12 años de profesionalismo me decían que cerrara todo y me fuera, que lo que hubiera del otro lado de esa puerta no era asunto mío. Pero casi 2 años de rarezas acumuladas, sumadas a la historia de la empleada anterior, pudieron más. Probé varias llaves del llavero hasta encontrar la correcta. La cerradura, a pesar de parecer reforzada, se abrió con un sonido metálico seco que en ese silencio absoluto de la casa vacía sonó como un trueno. Empujé la puerta despacio. Lo primero que sentí fue el frío, mucho más intenso de lo que había sentido nunca desde el pasillo. Después, la oscuridad casi total, apenas cortada por la luz de mi celular, que usé como linterna. Y después, el olor, una mezcla de humedad, de encierro, y algo más que no supe nombrar en el momento, algo dulzón y desagradable a la vez. El cuarto detrás de la puerta no era lo que yo había imaginado en los momentos previos, cuando mi cabeza armaba las peores posibilidades. No había nadie encerrado ahí, al menos no de la forma literal que había llegado a temer. Era una habitación decorada como un cuarto de adolescente, congelada completamente en el tiempo. Una cama individual con acolchado floreado, pasado de moda por al menos 20 años. Pósters en las paredes de bandas de música que ya no existían. Un escritorio con útiles escolares prolijamente ordenados, como si su dueña fuera a volver de un momento a otro a seguir usándolos. Y, sobre la cama, apoyados con un cuidado casi devocional, varios peluches viejos, y una foto enmarcada de una chica adolescente sonriendo, que reconocí de inmediato, era la misma cara, más joven, que había visto en una sola foto vieja guardada en un cajón del living, la única vez que Irene me había dejado, sin querer, verla antes de guardarla rápido. En una mesita de luz, encontré varios cuadernos con anotaciones fechadas hasta hacía apenas unas semanas, letra de adulta, no de adolescente, describiendo el clima del día, pequeñas anécdotas familiares. Como si alguien escribiera ahí regularmente, dirigiéndose a la habitación misma, o a quien fuera que hubiera vivido en ella. La última entrada, fechada 3 días antes, terminaba con una frase que se me quedó grabada: hoy volví a sentir que estabas más cerca. Ojalá algún día puedas volver del todo. No había nadie en esa habitación. Ninguna persona viva, ni ningún cuerpo. Solo el cuarto, perfectamente conservado, y esa sensación pesada, densa, de que algo, o alguien, seguía, de alguna forma que yo no lograba entender, presente ahí. Estaba todavía procesando lo que veía cuando escuché la puerta principal de la casa abrirse arriba. Irene y Eduardo habían vuelto antes de lo previsto. En pánico, salí del cuarto, cerré la puerta lo mejor que pude, y subí rápido, tratando de recomponerme antes de que me vieran. No lo logré del todo. Irene, apenas me vio la cara, entendió inmediatamente lo que había pasado. No hizo falta que dijera nada. Se quedó parada en la puerta de la cocina,
mirándome, con una expresión que no era de furia, como yo esperaba, sino de un cansancio profundo, casi de alivio extraño, como si en el fondo hubiera estado esperando durante años, que alguien finalmente lo supiera. Me hizo sentar en la cocina, y entre lágrimas, me contó la historia completa. La hija del medio, Valentina, había tenido un accidente de auto a los 17 años, del que había quedado con daño cerebral severo, en estado vegetativo permanente, según el diagnóstico médico de aquel momento. La familia, incapaz de aceptar internarla en una institución, había decidido cuidarla en casa, en su propio cuarto, con enfermería privada durante años. Valentina había muerto, finalmente, hacía casi 3 años, sin haber despertado nunca. Pero Irene y Eduardo, incapaces de procesar ese duelo de una forma que yo pudiera entender del todo, habían decidido mantener el cuarto exactamente como estaba, y, esto fue lo que más me costó procesar, seguían hasta el día de hoy, comportándose en ciertos rituales como si ella todavía estuviera ahí, de alguna forma. Los platos de comida. Las visitas nocturnas de Eduardo. Los cuadernos escribiéndole cada noche. Le pregunté, con mucho cuidado, sobre los golpes y la voz que tanto yo como la empleada anterior habíamos escuchado. Irene se quedó en silencio un largo rato antes de responder. Y lo que me dijo fue, yo también los escucho. Hace mucho que dejé de intentar explicármelo. Seguí trabajando en esa casa varios meses más después de esa noche, aunque la relación con Irene cambió profundamente. Ya no había secretos entre nosotras respecto a esa puerta, y en cierta forma, eso hizo que la casa se sintiera menos pesada, como si el peso de mantener el secreto hubiera sido, en parte, lo que cargaba tanto el ambiente. Irene me contó, en charlas posteriores, que después de esa noche empezó, por primera vez desde la muerte de Valentina, a plantearse la posibilidad de hacer un duelo real, con ayuda profesional, en lugar de mantener ese cuarto como una especie de santuario congelado. Me dijo que estaba considerando, aunque todavía no se animaba del todo, la idea de vaciar la habitación y convertirla en algo distinto. Dejé ese trabajo hace casi un año, por motivos que no tuvieron que ver directamente con esto, sino con una mudanza mía a otra zona de la ciudad. La última vez que hablé con Irene, me contó que finalmente habían empezado el proceso de vaciar el cuarto, de a poco, con ayuda de una psicóloga especializada en duelo. Me dijo que los golpes y los ruidos, según ella, habían empezado a espaciarse cada vez más desde que tomaron esa decisión. No sé si lo que escuché esa noche, y lo que Irene también describía escuchar durante años, tenía una explicación sobrenatural real, o si simplemente fue el peso acumulado de un duelo no resuelto, manifestándose de formas que la mente humana, cuando está tan cargada de dolor, puede llegar a percibir como algo externo. Lo que sí sé es que, en los meses que siguieron a esa noche, cada vez que volvía a esa casa a trabajar, evitaba bajar sola al sótano si podía. Y que, en más de una ocasión, incluso con la puerta ya definitivamente abierta y el cuarto en proceso de vaciarse, sentí, en ese pasillo, la misma sensación de presencia pesada que había sentido la primera vez. Les cuento esto porque necesitaba decirlo en voz alta, aunque sea así, sin que sepan quién soy realmente. Si alguna vez trabajaron en una casa con alguna regla rara que nadie les explicaba del todo, o si sintieron alguna vez que un espacio guardaba algo que no lograban nombrar, me encantaría saber que no soy la única. Si te pasó algo parecido, mándame tu historia al correo que está en la descripción. La vamos a contar acá, con nombres cambiados, como conté hoy la mía. Y si tenés alguna idea de qué puede significar todo esto, si crees que era duelo, presencia real, o las dos cosas mezcladas, contámelo en los comentarios.